Hola, les mando un cordial saludo. El día de hoy voy a presentar mi ponencia denominada Crecimiento Urbano y Resiliencia a partir de los incendios en los años 20 y 30 del siglo XX en la ciudad de Manizales, Colombia. Manizales es una ciudad que para los años 20 y 30 se convirtió en el eje fundamental o en el eje urbano más importante de la economía cafetera, debido a que el cultivo del café se daba principalmente en lo que se conoce como la zona del eje cafetero, y Manizales es una de las ciudades capitales de esa región, en este caso cafetera, ¿sí? Eh, la metodología utilizada para esta investigación fue de corte cualitativo, en donde se recurrió a realizar un análisis documental de fuentes primarias y secundarias. En las fuentes secundarias, pues se utilizaron varios libros que para este momento han sido publicados sobre la historia principalmente de Manizales. Y en cuanto a las fuentes primarias, se utilizaron documentos escritos, actas del Consejo de Manizales, principalmente actas que tenían que ver con el tema de la planificación, del ornamento de la ciudad, algunos documentos de la Sociedad de Mejoras Públicas. También se hizo una revisión del periódico La Patria, que es un periódico de circulación regional, que todavía es un periódico que está vigente, así como algunas investigaciones centradas en el desarrollo urbano de la ciudad. Entonces, digamos que esta es la metodología que se utilizó para desarrollar esta investigación. Bueno, la investigación analiza la relación que tiene los incendios, digamos, una situación de desastre en la ciudad de Manizales durante la década del 20, principalmente eh, los incendios que ocurrieron en el 22, en el 25 y en el 26, y cómo esto está relacionado en este caso con el crecimiento urbano barrial, porque no solamente la ciudad empieza a crecer, sino que también algunos barrios, principalmente barrios obreros, empiezan a aparecer, no tanto en el centro de Manizales, que es donde generalmente ocurrieron los incendios, sino que empiezan a aparecer en otras zonas de la ciudad algunos barrios, ¿sí? Principalmente barrios obreros. Se identificaron algunos factores sociales, económicos y políticos que influyeron para la expansión, en este caso, de barrios obreros o barrios populares, entendiendo los barrios obreros principalmente estos barrios o estos conglomerados que aparecen debido a que ahí hay alguna presencia, en este caso de algún tipo de empresa o industria. Entonces, esta investigación pues analiza tres incendios que fueron significativos. Todos tuvieron una incidencia muy importante en la expansión urbana, principalmente fueron incendios que permitieron hacer una renovación y una reconstrucción urbana bastante interesante. Digamos que el hecho de que, por ejemplo, en el incendio de 1925, en el que se incendiaron al menos 32 manzanas, pues se hiciera una planeación, una planificación, en este caso en este caso una planeación urbana a gran escala. Y esto también tuvo algo interesante, y es que la resiliencia que van a tener no solamente los pobladores, sino también las empresas para volver a creer en su ciudad fue algo bastante interesante. Entonces, esta investigación engloba
tres aspectos fundamentales que tienen que ver esencialmente con la teoría del crecimiento urbano: la industrialización, la migración y la urbanización. ¿Sí? Entonces, es una ciudad que estaba creciendo debido a la industrialización, ¿sí? Debido a que hacía parte de un conglomerado de ciudades que, que se estaban convirtiendo en ejes fundamentales de la economía cafetera. Muchas personas empiezan a migrar, no solamente por la recolección del café, sino que empiezan a migrar también para vivir en la zona urbana, y pues todo ese proceso que está relacionado con la urbanización. Se identificaron causas multidimensionales del crecimiento urbano, incluyendo factores sociales, ideológicos y económicos. Eh, bueno. Algunas causas y efectos del crecimiento urbano en Manizales: los incendios transformaron la morfología y la vida urbana de la ciudad. Digamos que los incendios, a pesar de que es un hecho catastrófico, se convierten en una excusa, en este caso, para hacer una ciudad de corte más moderna, impulsando un crecimiento acelerado en la construcción de nuevos barrios. Los incendios llevaron a una rápida reconstrucción y a una expansión urbana. Entonces, los incendios también ayudan a que haya una renovación urbana, a que esta ciudad de calles estrechas, que estaban muy asociadas a las calles en donde casi no podía circular mucha gente, pues se hicieran más grandes en función a que la ciudad se iba a empezar a pensar, y eso, por eso también es un poco importante el tema ideológico. La ciudad se empieza a pensar de una manera diferente. El impacto entonces de los incendios en la ciudad de Manizales eh, implica que en 1922 pues hubo... eh, arrasó con una gran parte de la zona comercial y social, ¿sí? Algunos comerciantes se vieron afectados por el primer incendio, el de 1922. El segundo incendio, el de 1925, fue el más devastador, consumiendo 32 manzanas del centro. Estos incendios ocurrieron esencialmente en el centro de la ciudad, tanto el de 1922 como el de 1925 y 1926, y esto permitió una nueva reconstrucción, y algunos historiadores plantean que esa reconstrucción se puede llegar a considerar la segunda fundación de la ciudad. La respuesta de la comunidad en este caso fue una respuesta resiliente, ¿sí? Porque en vez de quedar abatidos, que es lo que aparece un poco en los documentos, la gente lo que hace es crear nuevos barrios, nuevos lugares para habitar. Algunos fenómenos sociales y económicos de la ciudad es que durante la década de 1920, pues Manizales experimentó fenómenos económicos y sociales que cambiaron su morfología y sus costumbres urbanas, principalmente lo que tiene que ver con la movilidad. Por ejemplo, ahí hay una fotografía en donde la ciudad pues tenía una red de cables aéreos. La industrialización también trajo nuevas fábricas y empleo, como algunas fábricas de puntillas y la chocolatería Luker. La migración del campo a la ciudad aumentó la población y creó una nueva clase obrera. Y la economía del café, como lo manifestaba ahorita, pues fue fundamental, porque Caldas aportaba el 29% de la producción nacional en 1932. Entonces, era una economía bastante importante en ese momento la que se movía en la ciudad de Manizales. Se establecieron también nuevas rutas de comunicación,
como es el caso de el ferrocarril de Caldas y el cable aéreo. Sí, y en términos del crecimiento urbano y la planeación, se empezó a hacer una mayor planeación, en este caso de la ciudad. El crecimiento urbano de Manizales fue influenciado por la falta de planificación adecuada y la respuesta a las necesidades habitacionales de la población. El incendio permite que en realidad pues empiecen a pensar algunas cosas en ese sentido. Se identificaron barrios obreros de promoción estatal y privada como Chipre y Vélez, que son barrios ahora tradicionales de la ciudad. La ley 46 de 1918 también promovió la construcción de viviendas higiénicas. Hubo todo un proceso de higienización que está muy asociado con la planificación urbana. La falta de regulación llevó a la creación de barrios autoproducidos y esto también causó problemas de salubridad y planificación. Si bien estamos diciendo que hay algunos barrios que se pudieron, que se planearon dentro de la ciudad, también se dio que algunos barrios empezaron a aparecer porque la población se duplicó, ¿sí? De 1920 a 1930 la población aumentó en una gran proporción. Bueno, los barrios obreros que aparecieron, pues surgieron principalmente como respuesta a la necesidad de vivienda de la población trabajadora de Manizales. Algunos barrios, como el barrio Chipre, fue promovido por el Banco Agrícola Hipotecario con énfasis en la higiene y la salubridad, así como el barrio Vélez, diseñado por Roberto Vélez, que construyó cerca de fábricas y centros de trabajo. Algunos barrios autoproducidos pues carecían de planificación, lo que decía ahorita, y eso pues complicó un poco la situación, en este caso con estos barrios. A partir de la década del 20, Manizales experimentó un crecimiento urbano significativo, marcado principalmente por la reconstrucción tras los incendios. Sí, este periodo se caracterizó por una modernización en la infraestructura y la implementación de nuevos planes de urbanismo. De alguna manera, podemos decir que los incendios permitieron que la idea de la planificación se incentivara dentro de la ciudad. La construcción del Banco Caldas en 1920 también marcó el inicio de un desarrollo arquitectónico. También se inauguraron algunas iglesias, se construyeron algunas, se construyó el orfanato y también el Palacio Nacional, principalmente en 1923, y esto se conoció como la Danza de los Millones porque había muchísimo dinero para, en este caso, construir viviendas en Manizales. Como lo hemos venido diciendo, esto tuvo un impacto muy importante en la morfología urbana y en la arquitectura de la ciudad. Estos eventos pues permitieron que hubiera una rápida reconstrucción. La reconstrucción también permitió la introducción de nuevos materiales como cemento, hierro o vidrio. Muchos de los incendios se propagaron principalmente eh, por el material en el que se estaban construyendo, en este caso, eh, que se construían en este caso las viviendas. Hubo una ampliación de las calles, una conservación de algunos elementos, en este caso, a partir de los incendios, y la ciudad adoptó un diseño más moderno, alejándose del damero tradicional hacia un perfil arquitectónico más homogéneo. Sí, digamos que ya se quita un poco la idea de pueblo
y se convierte ya en una ciudad, en una ciudad que tiene cambios socioculturales mucho más interesantes. Hay un enfoque de modernización también muy importante dentro de la ciudad. Se fundaron instituciones como la Casa de la Comunidad de las Hermanas de la Visitación. La Asamblea Departamental aprobó proyectos de carreteras y también la construcción de un matadero moderno. En 1926 también hubo una importante construcción de la gobernación y de la catedral. Sin embargo, la crisis económica mundial de 1929 pues afectó muchos de los proyectos. Muchos de estos proyectos y también llevó a que algunos de ellos fueran suspendidos. Eh, Hubo una evolución también en el transporte y en la infraestructura, ¿sí? En este caso se hicieron inversiones en transporte público y en servicios básicos. Se inauguró el cable aéreo de Manizales Villa María en 1927 que permitía, en este caso, comunicar eh, la ciudad capital con con un municipio mucho más pequeño. Se construyó la primera red de acueducto y alcantarillado de la ciudad, lo que fue fundamental para la renovación urbana. También se discutió la viabilidad del tranvía, aunque esto nunca se hizo y sí se pavimentó en este caso lo que se conoce como la Avenida Cervantes. La llegada de la primera locomotora a la estación de Manizales también se convirtió en un hito y en un elemento, en este caso, importante. Sin embargo, una de las cosas que llama la atención es que a pesar de toda esta intención, de todo este ímpetu, que va a tener la ciudad de Manizales. La crisis económica del 29 pues le va a afectar muchísimo y esto hizo que muchas de los proyectos se anularan y la ciudad empezó a enfrentar un aislamiento comercial, lo que dificultó su desarrollo en comparación con otras ciudades como Bogotá, Medellín y Cali. Bueno, esto es todo sobre mi ponencia. Espero que les haya llamado la atención. Me gustaría para la sesión escuchar sus preguntas y sus inquietudes. Muchas gracias por su atención.